hoy, comparado con el organismo judicial, los fiscales ganan mucho menos. Bueno, yo creo que los dejo por ahí. Entre 1980 y 85, magistrado y juez del 86 al 89, e ingresó por concurso en la carrera fiscal desde el año 89, destinado a los tribunales superiores de justicia de Cataluña y Madrid y en las fiscalías especiales antidrogas y anticorrupción, y es desde el 2005 fiscal del Tribunal Supremo. Experto y ponente en diferentes conferencias y misiones de cooperación jurídica con el Consejo de Europa, de la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, Comisión Internacional de Juristas y Banco Mundial. Autor de las denuncias originales interpuestas en el 96 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales contra las juntas militares de Argentina y Chile, con las que se inició ante la Audiencia Nacional de España el llamado caso Pinochet. Ha publicado múltiples artículos en diferentes medios de comunicación y publicaciones académicas. Además, ha impartido cursos y congresos en universidades y en otras instituciones de España, Italia, Francia, Bélgica, Portugal, Holanda, Suiza, Alemania, México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, como por ejemplo la Universidad de Yale, Berkeley y Stanford, así como para los departamentos de Defensa, Departamento de Estado y de Justicia, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, etc. Profesor asociado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. En 1997 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en España. En el 98 fue visitante distinguido en Toluca, México. Y en el mismo año visitante ilustre en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Argentina, y huésped de honor y extraordinario por las universidades de La Plata y Rosario en Argentina. En el 99 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derechos Humanos, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, México en el 2003, el Certificate of Honor del City Council of San Francisco, California en el 2004, medalla de honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile en el año 2006 y fue investido como doctor honoris causa por la Universidad Central de Santiago de Chile. En el 2007, el secretario general de Naciones Unidas lo designó comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con rango de subsecretario general de la ONU, cargo que actualmente desempeña. Después de leer este súper resumen de su currículum, esperemos que finalmente el Colegio de Abogados se tenga la dignidad y lo honre, nos honre usted a Guatemala con ser parte del ilustre gremio de abogados y notarios de este país. Esperamos que una cosa tan sencilla como el título no sea ningún impedimento después de haber leído este currículum. Así que lo dejo, doctor Castrezana, en el uso del palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias tanto al presidente como a la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Americana en Guatemala y también a Álvaro Castellanos, con quien ya me ha tocado compartir en varias ocasiones muy gratamente ponencias en diferentes convocatorias, casi todas universitarias, pero también de empresarios, como es la que nos trae el día de hoy. Y empezando por el final, efectivamente, sí, no consigo que el Colegio de Abogados de Guatemala me acepte porque perdí el título, no sé en qué mudanza, si lo supiera seguramente podría encontrarlo, pero les he ofrecido el título de fiscal, les he ofrecido también el nombramiento oficial como fiscal del Tribunal Supremo, pero dicen que quieren el título, y la Universidad Complutense se tarda un año en expedir un duplicado, aparte de cobrar no sé cuántos euros, pero en fin, todo llegará, no tengan pena, y solucionaremos eso como hemos ido solucionando otros problemas. Yo no quisiera repetir todo lo que ha dicho Álvaro Castellanos, lo suscribo al 100%. Quisiera únicamente ir puntuando algunos de los aspectos más importantes que a ustedes, empresarios, les debería preocupar en relación con la elección del fiscal general de la República. Normalmente, este órgano, que solemos denominar como órgano constitucional, en el sentido de que es uno de los pilares del Estado de Derecho, siendo importantísimo, no tiene un nivel de relevancia pública como el que adquiere ese cargo o la persona que sea elegida para ese cargo en Guatemala. En las circunstancias normales, en cualquier Estado de Derecho, en cualquier país democrático,
decimos que el derecho penal es la última ratio. La sociedad funciona, el Estado se organiza, los conflictos se resuelven, la vida cotidiana se articula sobre todas las ramas del derecho, excepto casi sobre el derecho penal. El derecho civil, el derecho mercantil, el derecho administrativo regulan las relaciones entre los ciudadanos y también las relaciones de los ciudadanos con las instituciones, y solo en un porcentaje ínfimo de casos, allí donde el conflicto no puede resolverse de otra manera, actúa el derecho penal. Es por eso que en la mayor parte de los países el presidente del gobierno o el primer ministro, el presidente de la República, el Congreso y otras instituciones constitucionales tienen mucho más relevancia, y la del fiscal general es casi solamente el mecánico que acude a reparar el motor cuando excepcionalmente éste se avería. Solo las infracciones del ordenamiento jurídico más relevantes, solo aquellas que atentan contra los valores más importantes que una sociedad se da, reconoce y quiere proteger, requieren de la intervención del derecho penal. Porque normalmente el derecho administrativo sancionador, el que te pone una multa cuando estacionas mal tu automóvil, o el derecho mercantil, que establece cuáles son las penalizaciones para los comerciantes que no cumplen con sus obligaciones o cuando incurren en una situación de insolvencia, normalmente permiten que las sociedades funcionen. Pero en un país como Guatemala, desgraciadamente, el derecho penal es muy importante, es importantísimo. Y la figura del fiscal general, por lo tanto, también. Este es un país donde se asesinan a 6.500 personas todos los años. No hablemos de los secuestros, de las extorsiones, de las manifestaciones cotidianas de violencia callejera, de los robos, de los asaltos. Y en este país solo se resuelven un 2% de los casos. Según qué estadística tomemos, puede ser un 3 o incluso un 3.5, pero no más allá. Dependiendo de quién cuente el número de muertos, si es el Ministerio Público, el organismo judicial o el INACIF, las cifras difieren, pero poquito. Y de ese universo de 6.000 a 6.500 asesinatos, lo que sí es un hecho, porque esa es estadística oficial del organismo judicial, se dictan cada año 200, por hablar de 2009, 231 condenas. Eso quiere decir que 6.000 o 6.200 asesinos quedan en libertad, nunca son perseguidos y están en disposición de seguir matando. Y es por eso que, desgraciadamente, en Guatemala, desde 1996 que se firmaron los acuerdos de paz, el número de muertes violentas no ha dejado de aumentar. Del orden de 12.000 durante los 4 años de la presidencia de Álvaro Arzú, que subieron a 15 o 16.000 en la siguiente, que subieron a 21.000 en la siguiente y que en esta presidencia pasarán seguramente de 25.000. Y son cifras de guerra civil. De hecho, son cifras superiores a las que arrojaba el saldo de víctimas del conflicto armado antes de 1996. Es decir, hoy no hay guerra, pero muere más gente por arma de fuego que la que moría en los años 80 o en los años 90. En esa situación, la respuesta penal del Estado significa la esencial respuesta que los ciudadanos deben poder esperar de sus instituciones para vivir, como dicen ustedes o como quieren ustedes, para poder hacer negocios, para poder criar las familias, para que el país tenga un futuro. Sin seguridad, sin justicia, no hay futuro. No se puede fomentar el turismo, no se pueden realizar las obras públicas, no funcionan los servicios públicos esenciales de educación, de salud. Es, por lo tanto, una figura importantísima. Pero es más importante todavía porque en Guatemala el fiscal tiene el monopolio de la acción penal. Ni siquiera las víctimas de los delitos pueden ejercer acciones penales por sí mismas sin contar con el fiscal. Y desde luego esta comisión internacional, a la que el tratado que le dio vida le reconoce la condición de querellante adhesivo, tampoco puede ejercer ninguna acción penal si no es con el concurso del fiscal general.
En ese contexto es que esa figura resulta esencial, porque ustedes necesitan muchísimo del instrumento del Estado de Derecho más enérgico, el que se refiere a la respuesta penal frente a